Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes nuevamente, junto al pastor Horacio Rodríguez, y les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo y el mejor deseo que el Señor le bendiga. Quizás tomando un poquito lo último que tú dijiste allí, ¿sí? El concepto de la cruz, y lo vamos a abordar, pero si uno analiza los últimos instantes de la vida de Jesús, puede decir cuánto costó realmente nuestra salvación, y ese conocimiento nos dejaría perplejos y nos diría cuán misericordioso es Dios, cuán abierto es a perdonarnos, y lo que hizo para que nosotros pudiéramos vivir en un entorno, una creación tan extraordinaria realmente. ¿Sabes? Se ha escrito mucho, hemos escuchado mucho acerca de lo que ha costado nuestra redención, pero creo que nunca podremos llegar a vislumbrar siquiera lo que esto fue realmente. Porque esto está en un ambiente de eternidad. Para nosotros es un ambiente finito, en que para nosotros algo comienza y luego termina, pero esto que de una persona, de un Dios poderoso, omnisapiente, ¿no es cierto?, que eterno, que se haya dignado a hacer esto, eso es lo que uno... grande. Es un misterio. Ahora, ¿qué había pasado con este pueblo? Nosotros vemos alguna descripción allí en Jeremías capítulo 10, de los versículos 1 en adelante, que describe lo que, o dice, o explica lo que está pasando justamente en relación a nuestro Creador. Dice: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño de bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derecho están con palmeras y no hablan. ¿Sabes una cosa? Aquí está hablando de cómo hacían las figuras que después pasaban a ser dioses. Estos ídolos que ellos hacían, y el Señor había llamado a este pueblo a ser un pueblo distinto, un pueblo diferente, y esto me recuerda, fíjate, estamos hablando en tiempos de Jeremías, pero esto me lleva a pensar en tiempos de Moisés. Cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, le dice exactamente lo mismo, que tenían que ser un pueblo distinto, diferente, no podían ser como las naciones, como tenían que olvidarse lo que habían aprendido ahí en Egipto. Y cuando llegan a la tierra prometida, Él le dice que deben ser diferentes. El Señor les dio instrucciones, y sin embargo ellos ansiaban ser igual que los otros. Acuérdate que por eso fue que pidieron rey. Ellos querían ser como las otras naciones que tenían rey. Ellos tenían como rey al Dios Todopoderoso, y sin embargo lo desecharon y quisieron un rey, y después, tuvieron que pagar las consecuencias. Claro, de alguna manera aquí Jeremías, en este capítulo que estamos viendo, capítulo 10, habla de esta gran desigualdad entre un Dios y los ídolos. Y lamentablemente, si tú tienes la aspiración, la mira, ¿no es cierto?, el objetivo hacia algo grande, extraordinario, así vas a crecer. Pero yo creo que la mente humana de alguna manera tiene ese concepto de apreciar, ni por muy lindo que sea, como lo describe aquí, pueden tener oros, pueden ser maravillosos, correcto, como palmeras, grandes, pero tienen su límite, y ya uno se da cuenta que tienen poder alguno. Y por último, la persona que lo hizo a lo mejor es una persona que de mal proceder, pero es un buen artista, un buen alfarero, no sé. Sí. Claro, entonces nos vamos achicando. En cambio, con Dios tú tienes la posibilidad de abrir el conocimiento, el entendimiento y descubrir cosas maravillosas. Por eso que eso es lo que está diciendo Jesús, claro, o Jehová, por medio de Jeremías. Mira, ahí en el verso 10 del mismo capítulo 10 de Jeremías dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Bueno, Él es el único a quien nosotros debemos temer. Pero sabes, el enemigo se ha encargado de meter ese miedo, ese temor, y generalmente esto viene desde pequeño, porque cuando a veces los padres quieren que los niños se porten bien,
o cuando van a echarlos a acostar, en fin, siempre está el miedo de por medio. Mira, te va a pasar esto, va a venir tal cosa, viene un viejo y te va a llevar a fin de que no salga. Y siempre está el temor de por medio. Y hay gente que vive atemorizada. Fíjate lo que acontece con las personas que son supersticiosas. Le tienen miedo, por ejemplo, se les cae la sal, me va a ir mal, en fin, se les rompió el espejo, 7 años de miseria, y viven con el temor, viven haciendo cosas, y eso sucedía con las naciones, recordemos las naciones que rodeaban a Israel. Ellos tenían que ofrecer sacrificio a los ídolos para calmar la ira de ellos y que no los destruyeran. Entonces vivían haciendo sacrificio para poder tenerlos gratos. Y había una diversidad de ídolos que estaban de acuerdo a las necesidades, pero necesidades humanas. Y Dios está por encima de eso que se está planteando. Incluso Jeremías lo dice: les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Y el versículo 13 dice: a su voz se producen muchedumbres de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Oye, qué descripción de lo que uno ve normalmente, que al final uno cree que esto lo hace por la naturaleza, por el viento, las corrientes, pero resulta que Dios está manejando todo esto, y eso es lo que es nuestro Creador, que nos hace. Y nunca lo van a hacer los dioses que ellos están de alguna manera promoviendo. Bueno, tenemos que reconocer que aquí el Señor les está hablando de lo inútil que es confiar en los ídolos. Fíjate, en el verso 14 es más duro todavía, podríamos decir. Dice: todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obras vanas, al tiempo de su castigo perecerán. Bueno, eso es lo que hace un rato estaba tratando de expresarme, porque justamente eso es lo que pasa cuando el límite de lo que tú adoras tiene, por decirlo de una manera, tiene un límite. Está, por ejemplo, los agricultores a veces, y hoy día se está usando también, oran para que su ídolo, su Dios, les haga llover. Pero por otro lado, a lo mejor hay otro que tiene un ídolo para que salga el sol. O sea, cada uno tiene un ídolo para cada causa, para cada efecto, para cada necesidad. En cambio, Dios suple todas las necesidades y no es ni siquiera comparado. Pero aquí, esto que es gráfico, dice: todo hombre se embrutece porque se da cuenta de que lo mismo que él hace, después lo adora. Porque mira, dice, y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo como fundidor. Y yo creo que algunos de esos, de alguna manera, podríamos estar cayendo hoy día también. Yo creo que Pablo lo expresa muy bien en Romanos 1:25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bueno, miremos un poquito a quién estamos adorando, porque Dios es el Dios creador de todo y de nosotros. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. ¿Cuáles son algunas de las cosas que, si no somos cuidadosos, podemos confiar más de lo que deberíamos? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.